Vamos a conversar ahora de estos temas que muchas veces dijimos el año pasado en contexto de pandemia. ¿Recuerdan ustedes aquel momento que hubo una baja, después sube y el presidente tuvo esa desafortunada frase, una entre tantas, de decir, bueno, el sector médico se relajó, se dedicaron a otras cosas? Bueno, entre las otras cosas a las que hay que dedicarse en la materia de salud, en lo personal y en la cuestión de salud pública, tiene que ver, por ejemplo, la cuestión del tema coronario, ¿no? En el día de mañana es el Día Mundial del Corazón, es una fecha para concienciar sobre la importancia de este órgano, obviamente clave. Viste que a veces se discute en muchas partes policiales cuando dicen falleció de paro cardiorrespiratorio. Y sí, se para el corazón, dejas de respirar. Bueno, Juan Pablo Costabel es jefe de la Unidad Coronaria de Internación del ICVA, Instituto Cardiovascular. Juan Pablo, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis. Gracias por la comunicación y saludos a toda la audiencia. Bueno, a usted muy amable. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando al respecto de la cuestión justamente de la salud cardiovascular, teniendo en cuenta este escenario en referencia a lo que yo cité, ¿no? Todo lo que ocurrió el año pasado, donde las unidades médicas privadas o públicas quedaron volcadas casi exclusivamente al tema coronavirus? Bueno, coincido con tu reflexión en relación al impacto que tuvo la cuarentena obligatoria de alguna manera. Más allá de cuestiones políticas, entiendo que la cuarentena lo que nos reflejó a nosotros como sistema de salud y particularmente en lo cardiovascular es que hubo una franca reducción de los controles cardiovasculares, una franca reducción de todas aquellas medidas que iban a la prevención de la enfermedad cardiovascular. Algo con lo que venimos luchando hace años y que han llevado a que las enfermedades cardiovasculares se puedan reducir en los últimos años. Bueno, el último año y medio, diría, ha sido un retroceso en ese sentido. Lo que hemos visto es que los controles que se hacían las personas para justamente buscar el mejor control de sus factores de riesgo, que es lo que sabemos que lleva al desarrollo de enfermedades tan graves como el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, el tromboembolismo pulmonar, las trombosis venosas, el accidente cerebrovascular. Esos controles se han ido perdiendo. Afortunadamente diría que en los últimos meses hemos visto un repunte en la concientización de la gente en relación a esa preocupación y estamos poniéndonos al día un poco con los controles cardiovasculares. Obviamente, un año y medio sin controles le pasa factura a la gente, nos pasa factura a los pacientes. Así que hemos visto un aumento de esas enfermedades cardiovasculares en este año y medio, sumado, diría José Luis, al problema que significa la consulta tardía. Ese miedo al recurrir al sistema de salud por el temor al contagio, al Claro. contagio del coronavirus, por entrar en el sistema de salud, ha llevado a que los principales problemas cardiovasculares agudos se atiendan tardíamente, con las secuelas que eso genera, ¿no? Ahora, ahí hay una doble situación, ¿no? Digamos, uno de los temas que evidentemente afectan la salud en general, pero la cuestión cardiovascular en particular, es el tema del sedentarismo. Eh, Obviamente, y sobre todo en Argentina, con la cuarentena o cuarenterna, y la presión que se hizo sobre la no realización de actividades, por ejemplo, al aire libre, esto tiene que haber incidido. Y la pregunta es si se puede establecer alguna línea de tiempo hacia adelante y sobre todas las cosas, la verdad que es todo un interrogante, ¿qué hacer para que se recuperen estas habitualidades? Lo que vos decías es que la gente tiene miedo de ir a la consulta. Yo advierto que pese a que, por ejemplo, hoy en Mar del Plata, después de 449 días, no hay un solo caso de COVID y no se han informado de fallecidos y las unidades de terapia intensiva están liberadas prácticamente. El último parte indicaba que en Mar del Plata había una sola persona en UTI por COVID sin asistencia mecánico-respiratoria. Evidentemente el esfuerzo que va a haber que hacer para recuperar el eje de la idea del cuidado y los controles preventivos va a tener que ser muy importante, ¿no? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que ahí es donde me parece que el trabajo de ustedes, el trabajo nuestro, o sea, reconcientizar a la gente sobre esa importancia.
porque justamente el problema que a veces tiene la gente es esto de invertir en algo que previene para el futuro. Es más fácil invertir en algo cuando uno se siente mal, pero la verdad es que el rédito es mucho mayor cuando prevenimos las enfermedades que cuando tratamos las consecuencias de las enfermedades. Así que debemos tratar de insistir en eso. Sí, como vos decías, se han perdido una serie de costumbres y en algún momento se castigaron esas costumbres que lamentablemente hoy nos damos cuenta de que fueron conductas sin un verdadero sustento de lo que es de la evidencia, ¿no? A nivel de salud, como por ejemplo la restricción de las actividades deportivas al aire libre, que es una de las actividades que hoy sabemos que diría que casi no contagian, ¿no? Ese es uno de los puntos. Por el otro lado, los contagios tampoco se producen en los hospitales. O sea, la gente no se contagia por ir a una consulta médica. O sea, en los hospitales sobra el alcohol, en los hospitales sobran los barbijos, en los hospitales sobran las medidas. Entonces la gente no se contagia ahí, la gente se contagia cuando de repente hacen reuniones en lugares cerrados sin ventilación y sin usar ningún tipo de protección. Entonces, justamente creo que esa extrapolación generó un problema. Y sí, debemos insistir en el cuidado de la salud cardiovascular. Y bueno, justamente por eso me parece que tenemos que aprovechar este 29 de septiembre más que nunca para insistir a la gente a que realice sus controles cardiovasculares, para insistir a la gente que haga una vida saludable, que tiene que ver con esto de hacer actividad física, que tiene que ver con un flagelo que tenemos en el mundo como sigue siendo el tabaquismo. A pesar de todo, digamos, 1 de cada 4 personas en el mundo fuma. Es un número aterrador. A pesar de todo lo que hemos hecho, te diría que 1 de cada 5 personas en el mundo tiene diabetes, y la mitad de la gente que tiene diabetes no lo sabe. A pesar de que lo que hemos hecho, el 40% de la gente tiene hipertensión, y la mitad no lo sabe. Entonces, esas son las principales situaciones que llevan, las principales causas de muerte a nivel cardiovascular. Cuando uno dice la principal causa son las enfermedades cardiovasculares, yo diría la principal causa es la hipertensión, la principal causa es el sedentarismo, que trae aparejado problemas como la diabetes, ¿no? Claro. Bueno, pero ahí, digo, en algún momento los propios sistemas de salud tendrán que hacer un cambio de paradigma, ¿no? Porque en rigor todo el esfuerzo del sistema de salud está puesto en lo que se llama el último tramo, ¿no? Es decir, cuando el individuo ya llega, ya tiene el problema, lo cual hace que el costo de mantenimiento de salud sea enorme, y lo que debería darse es un paradigma con algún tipo de programa, que hasta me atrevería a decir debería tener características obligatorias o cuasi obligatorias de controles en un lapso que podría ser en los más jóvenes, qué sé yo, no sé, cada 5 años, a partir de determinada edad cada 3, después cada 1. Digo, así como después de los 70 tenés que ir todos los años a sacar el registro automotor, ¿no? A validarlo, algo vamos a tener que hacer algún día, porque por otro lado el costo en materia de salud se dispara y no se termina nunca. José Luis, si te presentás para ministro de Salud, tenés mi voto, porque realmente lo que vos estás diciendo es lo más lógico, pero a nivel mundial es lo que menos se hace, salvo en algunos países en donde tienen políticas y sistemas de salud que son globales, en donde el Estado maneja el sistema de salud completo, lejos de lo que pasa en nuestro país. En nuestro país, la salud pública con poco se ocupa de lo que es la prevención cardiovascular, y los hospitales públicos tienen francas dolencias, como todos sabemos, francas carencias para atender incluso las urgencias cardiovasculares. Y el sistema privado también está más concentrado en la atención de los enfermos que en la atención de los sanos. Entonces, sí, como vos decís, se necesitan políticas a nivel global. Si uno ve países como Canadá o países en Europa como Francia, ellos tienen políticas globales que se dedican a esto, o países como lo que es el Reino Unido, diríamos, ¿no? O sea, tienen focalizado en la prevención cardiovascular, y como vos decís, en algunos de ellos es obligatorio la prevención cardiovascular. Si uno mira costos a nivel de salud, definitivamente es mucho más costo efectivo dedicarnos a controlar la hipertensión o restringir el consumo de sal en la población que tratar rápidamente al paciente con infarto, ¿no? Sí, lo que ocurre, por ejemplo, con respecto al tema del consumo de sal, es que hay un día en el año que creo que todo el mundo hace notas al respecto, y después nada, después pasó, después se olvida. Inclusive los niveles de sodio en los alimentos preparados en Argentina siguen siendo elevadísimos.
Sí, por eso me parece que, como vos decís esto, podemos pasar horas discutiendo de dónde está el nudo de este asunto. Como vos decís, si pudiéramos focalizarnos mucho más en la prevención, el rédito sería mayor. Bueno, hoy me parece que como eso requiere políticas sanitarias difíciles de cambiar en el corto plazo, me parece que lo que podemos hacer desde la difusión es decirle a las personas que apueste al cuidado individual, Sin al ninguna cuidado de duda. la salud individual, ¿no? Sin ninguna duda. Juan Pablo, un gusto, gracias, buena jornada, muy amable. José Luis, muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia de nuevo. Bueno, Juan Pablo Costabel, jefe de la Unidad Coronaria de Internación del ICBA. ¿Sí? Vamos a seguir en un instante.